Muy bien, queridos estudiantes, vamos a iniciar la clase de Historia del Perú. Nos corresponde un tema muy bonito e interesante. Dentro del sílabus que nos exige la universidad, vemos que uno de los temas más importantes, entre los primeros, es las culturas. Las culturas. Hay que recordar que hay una división de culturas según el periodo en el cual aparece. John Rowe menciona que hay unas culturas en el Perú que se van a desarrollar a lo largo de mucho territorio, abarcando en algunos casos costa, sierra y selva. Cuando una cultura peruana abarca gran extensión de territorio, se le va a conocer como horizonte cultural. Horizonte cultural. Bien. Y luego de la existencia de un horizonte, estos horizontes por algún motivo no perduran en el tiempo, se disuelven y crean gobiernos regionales. A ese periodo se le llama desarrollo regional o intermedios. Bien. ¿Cómo se divide en este caso la historia? Vamos a utilizar aquí un pequeño lapicito. Lo pongo por acá, mirando en línea. ¿Y cómo es que se dividen las culturas? Vamos a ver que en el Perú hay tres culturas grandes, o llamados también horizontes. Ya tú lo conoces, me imagino que ya te lo han enseñado en el colegio, o de repente en el ciclo anterior que estuviste, de repente en tu anual, semestral, repaso, de repente, qué sé yo. A ver, vamos a poner aquí el primer horizonte. Ahí está, primer horizonte. Luego en el Perú existe un segundo horizonte. Segundo horizonte. Y luego en el Perú vamos a ver un tercer horizonte. Tercer horizonte, ¿bien? Cada horizonte, como te mencionaba, tiene un territorio extenso, grande, contundente, en muchos casos costa, sierra y selva. El primer horizonte lo vamos a ver ahora en clase y hace mención a la cultura chavín. Chavín de Huanta, Chavín, ¿bien? Luego el segundo horizonte hablamos de la cultura Wari, o si quieres ponle Wari con H. Finalmente vemos la cultura inca. Son las tres grandes culturas que John Rowe lo llama horizonte, ¿bien? Entre cada horizonte existiría un periodo llamado intermedio. Intermedio, ¿bien? Vamos a poner aquí. Primer intermedio. Primer intermedio. Primer intermedio. Y luego está el segundo intermedio. Ahí está, gracias. Entonces, esta es la división. Primer horizonte, vemos aquí a la cultura chavín. Segundo horizonte, cultura wari. Tercer horizonte, inca. Luego, entre cada horizonte existe un intermedio o desarrollo regional. Entre cada desarrollo regional vamos a ver también algunas culturas. Aquí, la más destacada, la más importante. Vamos a poner primero Paracas, ¿correcto? Paracas. A pesar de que Paracas tiene varias fases. Podemos decir que Paracas inicia en el primer horizonte, junto a Chavín. Pero cuando cae Chavín, Paracas continúa. Y su máximo desarrollo de Paracas se da en el primer intermedio. Lo voy a poner acá pegadito. Paracas. Luego vamos a ver acá Nazca. Y otro contundente, Moche, o llamada también Mochica. ¿Cómo te enseñaron en el colegio? Uy, ¿qué pasó? Se me fue. ¿Cómo te enseñaron? ¿Cómo le decía el profesor? ¿Moche o Mochica? Mochica.
Mochica. Ah, muy bien, también está bien dicho. Mochica o moche, no, no hay problema con el término en este caso, ¿bien? El segundo intermedio, vamos a ver también un desarrollo regional militarizado ya, full militares. Vemos aquí a los chancas, a los chachapoyas, vemos también a los chimú, o que también a los chincha, y así otras culturas más que obviamente que por el tiempo ya tú tienes la obligación de investigar, pero estas no puedes dejar de saber. Bien, estas son las más importantes del segundo intermedio. Chancas, chachapoyas, chimús y chinchas. Estas culturas van a tener diversos estudios. En la actualidad y en tiempos contemporáneos, observaremos a hombres como Max Uhle, este alemán que estudia las culturas preincaicas. Max Uhle. Luego tenemos al señor Lumbreras, Lumbreras, importantísimo. Por ahí también Toribio Mejía Césped, y ni que hablar de María Reich. Bien, incluso podemos mencionar a la señora Ruth Shadi, quien es la guardiana del conocimiento de Caral. Eso está un poco antes de Chavín. Pero estamos hablando de culturas y no podemos hablar de y no podemos incluir a Caral. La civilización importante para la época, pero no llega a ser cultura. Siempre me pregunté en la universidad, junto con mis compañeros, incluso profesores, ¿por qué no catalogar a Caral como una cultura? Si tuvieron arquitectura, tuvieron música, tuvieron religión, tuvieron avances para la época increíbles. Caral se desarrolla al mismo tiempo que Egipto y Mesopotamia. El detalle con Caral es que en Caral no se desarrolla esto. La cerámica. Hubo una cerámica incipiente, fría, pero no cocida. Para que una cultura sea considerada cultura, tiene que existir esto. Míralo, míralo. No yo, sino esta carita. Mira cómo te mira, mira, mira. Hola. ¿Estás estudiando? Mira, mira. Tiene que haber cerámica cocida, ¿correcto? Y esto no se encontró en Caral. Bueno, aprovechando que te he mostrado esta cerámica, a ver, ¿quién me dice a qué cultura corresponde este cerámico? Mira, tiene el color guinda o rojo, rojizo, con unas tonalidades marrones, además de un color crema o amarillo. Esto es conocido en la historia del Perú como huaco retrato, base plana. Esto está en alto relieve. Esto es cerámica escultórica. ¿A qué cultura corresponde este huaco retrato? Muy bien, ahí veo chicos que me responden con firmeza, ¿no? Moche, mochica, cultura moche, muy bien. Otros con dudas, profe, ¿será moche acaso? Sí, claro que sí, esto es la cultura moche o mochica, así es. Mochica es considerado una de las culturas más importantes en lo que es cerámica, pero no solamente por los guapos retratos, sino también tuvieron otro tipo de huacos, unos huacos llamativos, interesantes, que a los adolescentes suelen dar conocimientos del pasado. Claro que sí, tenían huacos patológicos, muy bien, así es, huacos patológicos, es decir, huacos que mostraban enfermedades. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de huaco tenían? Huacos eróticos, ¿no? Huacos eróticos. Aquí tengo uno, te voy a mostrar, ¿ya? Este huaco erótico que te voy a mostrar es del periodo inicial de Moche, donde estaba acabando Vicus. Es una combinación de Vicus y Moche.
Moche por lo erótico y Vicus por los detalles en la nariz. Los Vicus siempre hacían, los Vicus tenían representaciones con personas de características aguileñas, por no decir narizones. Este es un guaco tipo erótico, influencia moche y vicus como recuay. Influencia de todo. Hola, hola guapo, ¿cómo estás? Soy el guaco erótico. Si no haces la tarea, te llevo. Listo. Bien. Son algunas características, ¿no? de las culturas. Vamos a ver esta primera cultura que corresponde. Cultura Chavín. A ver, ¿qué dice acá en la parte conceptual? La cultura peruana, descubierta por el antropólogo Julio César Tello en 1919, se localiza en el callejón de Conchucos, a orillas del río Mosna, en la provincia de Huari, departamento de Ancash, a 3.137 metros sobre el nivel del mar. A ver, chicos, si yo te digo 3.000, a más de 3.000 metros, ¿qué región natural es? ¿Recuerda las 8 regiones? ¿Recuerda Chala, Yunga, Quechua, Sunipuna, Janca? ¿Qué cordillera, perdón, a qué región corresponde? Estaríamos hablando de la región Quechua, ¿no? Quechua, sí, claro que sí, Quechua. Chavín estuvo ahí en zona, ¿no? Fronterizo, llegando quizás hasta otras regiones más. A la cultura chavín se le conoce como la cultura matriz del Perú antiguo. Como te dije, descubierta por Julio César Tello. Este guarochirano es un hombre guarochirano que estudió medicina en la Universidad Mayor de San Marcos y que durante sus estudios se propuso hacer una tesis para acabar la carrera, una tesis relacionada a las enfermedades del antiguo Perú. Y es ahí donde comienza su afán para conocer más de las culturas preincaicas. Así es, Ediel, así es. Mira, acá tenemos una cabeza clava. Esta cabeza clava tiene algunas características, no hay que pasarlo por alto. Por ejemplo, siempre vamos a ver en las cabezas clavas figuras de serpientes. Esta es la boquita, el ojito. Una serpiente doblada, ¿no? Como si estuviera aquí un collarcito. Lo borro para que lo veas bien, ya, ahí está, mira. Además de que este ser mítico, como la cabeza clava, tiene colmillos de felinos. Vemos la influencia entonces en estas imágenes de algunos rasgos de animales selváticos. Por eso es que Tello decía que si Chavín es la primera cultura matriz del Perú y tiene tantos rasgos amazónicos, las altas culturas en el Perú hayan provenido justamente de esta parte del país, de la Amazonía. Según Tello, la antigüedad de Chavín sería de 1.300 años aproximadamente antes de Cristo y se va a extinguir el 300 antes de Cristo. ¿Cuánto aproximadamente sobrevivió esta cultura? Más de 1.000 años. Aproximadamente en el horizonte, como dije, el primer horizonte, llamado también horizonte temprano. Bien, es sinónimo. Primer horizonte u horizonte temprano. Algunos lo llaman como lumbreras, lo llaman el formativo. Lo descubre Julio César Tello, médico, que luego ya se hace arqueólogo y antropólogo. Chavín es considerada por Tello la cultura matriz
de ahí nacen todas, o síntesis cultural, puesto que toma de los pueblos anteriores sus más grandes logros. Fue una cultura panperuana, quiere decir que estuvo y se extendió por gran parte del Perú. Se produjo la expansión demográfica, tuvo bastante población. También fue estudiado por el señor Bennett, quien es el máximo estudioso de la cultura tiahuanaco, Hernán Amat y el ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras, quien descartaría que Chavín se convirtiera en un imperio. Chavín por mucho tiempo se creyó que fue un imperio porque lo veíamos en todos lados, en los restos arqueológicos. Pero también se encontraron que su poder de Chavín radicaba en lo teológico, en las ideas religiosas. Y para que tú seas considerado un imperio y no una cultura más, tendrías que ser una cultura militarizada. Tendría que estar basado tu poder en el miedo, en el terror de las armas. Pero Chavín no se expande por el miedo a las armas. Chavín se expande por el miedo a los dioses. ¿Correcto? Chavín fue un gran lugar, centro ceremonial. Y muchos venían a Chavín a dejar sus ofrendas. Y sobre todo a sus dioses. La ubicación, Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash. Los ríos que lo alimentan, el Mosna y el Huachexa, callejón de Conchucos. Altitud ya la sabemos. Sociedad integrada por, mira, sacerdotes, artesanos, campesinos y al final te dejo guerreros. O sea, habían militares, obviamente, pero no en la cantidad que se requería para que sea un gobierno militarizado. Ellos tuvieron grandes esculturas, todas ellas líticas, y fueron los mejores escultores del Perú. El templo más importante, Chavín de Huántar. Su cerámica, forma globular, monócromo. ¿Qué es monócromo? Mono es uno, cromo color, un solo color. Incisa, quiere decir que estaba como que tallado. Estilizada, es decir, alto relieve. En metalurgia, técnica de repujado y martillado en oro. Vemos que en Cajamarca, y luego vamos a ver la llamada cultura Cajamarca, que estuvo en el intermedio temprano, tuvieron grandes avances en el laminado del oro. Todos sabemos que Chimú, los chimúes, fueron los mejores trabajadores del oro y la plata antiguo. Pero ya desde Chavín, con la cultura Cajamarca, vemos que ya tenían láminas de oro. El año 1000, o sea, súper antes de Cristo. O sea, estamos en el 2022, hace 3000 años ya manejaban el oro. Algo increíble. O sea, eso no se daba en otras partes del mundo. Solamente comparable con Egipto, Mesopotamia, Grecia, con Roma, pero somos únicos. El Perú tiene Chavín, es increíble, o sea, hay que valorarlo, ¿bien? Religión politeísta, varios dioses, ¿no? Tenemos a la serpiente, al caimán, etc., etc. Solatica, ¿no? Es la versión animales, y terrorífica. Decadencia de Chavín finaliza con la desintegración de las regiones. Ahí está. Julio César Tello. ¿Bien? Julio César Tello Rojas, médico y antropólogo peruano, es considerado el padre de la arqueología peruana. Realizó la primera expedición científica a Chavín de Huántar, Ancash. Él la descubre en 1919
y funda el Museo de Arqueología Peruana en 1924. 1924, recuerda que en 1910, 11 al 20 fue la revolución universitaria, fueron los años que las universidades, en este caso San Marcos, porque Villarreal no existía, Villarreal es de 1960 para adelante, los años 20 San Marcos votó unos, unos lobos, unos tipos que, como quisiera revivirlo con las esferas del dragón, ¿no? Eran realmente unos genios. Esa promoción es justamente Julio César Tello. Por ahí en esa época también aparece, ¿no? Argueda, aparece eh, Mariátegui, aparece Aya de la Torre, ¿no? Aunque después Aya de la Torre su pensamiento fue Basadre. Unos tipos, wow, qué rica promoción, ¿no? Ahora que sale de las universidades, uf, complicado, ¿no? Ver genios como es. El último genio que he visto en la universidad se llamaba José Bertrán, es un genio ese tipo, lo máximo. De ahí no he visto más. Bien, miren, estas son las excavaciones al templo de Chavín de Huántar. Bien, es una foto, ¿no? Miren con qué trabajaba Tello, miren con qué trabajaba. No, es una bromita, pues, ¿no? Ahí está, con esto, mira, con poleas. Esto se llama el templo, es la puerta blanca y negra, no sé, de repente tú has viajado ahora y has visto, ¿no? Lo característico de esta puerta, es una puerta, está en las esquinas, ahí no está el techo, porque luego le ponen un techo acá encima, una roca blanca y otra roca negra le ponen acá. Y es un portón, ya es contundente, porque las rocas son blancas y negras, ¿no? Es como el yin yang, el equilibrio. No, no sé qué quisieron hacer los chavín en aquel tiempo. De repente representar el dualismo, porque todo estaba relacionado a la religión. O de repente simplemente querían copiar el color de las cordilleras que los rodean, porque ellos están entre la cordillera blanca y la cordillera negra. Ah, ya. Ahí me preguntan por interno, perfecto, la pregunta es válida. Profesor, yo quisiera saber algo más de las culturas precerámicas. No te preocupes, porque hace un instante les dije que iban a haber seminarios. Iban a haber seminarios. Y esos temitas, ¿no? Son temitas que los dejamos así al aire para los seminarios. No te preocupes, se van a tocar de todas maneras. Ningún tema va a pasar por alto, ¿correcto? Ningún tema se va a dejar. ¿Bien? Los días sábados en la noche. Se programa con tiempo. Vamos a coordinar, ya se le va a enviar. No te preocupes, se te va a dar todos los temas, con toda seguridad. Muy bien, Saldarriaga, listo. Ahora, para seguir avanzando, hasta ahí todo claro, ¿no, chicos? Todo claro, creo, ¿sí? Todo claro. Bien, sí, sí, si me dicen, no, profe, pucha, que no puedo, me da calambre en la cabeza. No, no, todo bien, listo. Gracias, Benítez, gracias. A ver, las fronteras, estos datos, profe, es importante saber las fronteras. ¿Usted cree que me puede venir un examen de admisión la frontera? Sí, así viene en Villarreal. Así viene en Villarreal. ¿Y sabe quién se lo copia? Callao. Callao copión. También toma igual. Es datero. Es datero. Así que tienes que saber. Pues yo después también quiero postular San Marcos. No hay problema. Tú con los datos puedes interpretar una pregunta de eco, que es lo que pide San Marcos. Pero eso lo vamos a ver después, pues, ya cuando hagamos repasitos. En los repasos brutales que hacemos en las maratones, ahí te doy esos pequeños tips. Ahorita vamos a la carnecita, ¿ya? A ver, por el sur, Río Grande llegó hasta Ica, Ayacucho y Apurímac. Ayacucho, vamos a Ayacucho, Dios mío. El norte, hasta Tumbes, Río Tumbes, Cajamarca, recuerda que en el río Tumbes hay cocodrilos. Pregunta examen de admisión en geografía. ¿Cuál es el único río de la costa que tiene cocodrilos? Ah, digo, oh, ¿cuál será? ¿Cuál será? El río Tumbes. Único río en la costa que tiene cocodrilos.
Por el oeste, ya pues el Océano Pacífico, y por el este, Río Marañón y las naciones del Guayaga. Sociedad y política Chavín. ¿Quiénes conformaron la... Sacerdotes? Lo dije hace un instante. Sacerdotes, artesanos, campesinos, guerreros y campesinos sacerdotes. Quienes son los representantes de los dioses. Características, me dice acá, los campesinos estaban organizados en ayllus. Y los guerreros eran la fuerza de represión al servicio de la clase dominante. ¿Y cuál era la clase dominante? Los sacerdotes. Bien, los sacerdotes. La economía Chavín. Organización económica de la cultura Chavín. Base económica, la agricultura, como casi todas las culturas antiguas. Chavín se produce el asentamiento definitivo de la agricultura como base económica. También había cacería, también había ganadería, pero aquí lo más importante es la agricultura. Generalización del cultivo del maíz, base de la alimentación andina. Utilizaron canales de irrigación, por ejemplo, el canal de Cumbemayo. Complemento económico, ganadería y artesanía. Utilizaron excremento humano y estiércol animal. Destacan los huachaques, que son chacras semihundidas. Se produce la acumulación de bienes. Acá vemos lo que es la propiedad privada, chicos, propiedad privada. Esta propiedad privada que a su vez va a tener como consecuencia los primeros enfrentamientos armados con los vecinos. ¿Bien? Cultivaron maíz, papa, quinoa, payarra, algodón, yuca y camote. Qué rico es el camote. No te olvides de comer tu camote para que te crezca el cabello bonito, ¿ah? El resumen de todo lo que te he dicho está acá, no te lo voy a decir porque ya te lo dije, pues sin embargo, para que tú lo repases, te lo voy a enviar para que lo tengas en tus datos, ¿ya? Ya hemos hablado de esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Una imagen importante, las cabezas clavas. Si tú viajas hoy en día a Chavín, el templo de Chavín solamente guarda una cabeza clava. Casi todas fueron sacadas, fueron retiradas y traídas a Lima, llevadas específicamente al Museo de Arqueología y Antropología del Perú, que está en Pueblo Libre. Tú te vas a Pueblo Libre, pagas tus 15, 20 soles, entras a ese museo que es bellísimo, están todas las culturas ahí, y vas a ver la gran colección de cabezas clavas y demás. Esto que hizo Tello, de traer todo. Ah, ya, buena pregunta. ¿Qué significa una cabeza clava? Bueno, en realidad son clavos. ¿Cuál es la forma de la cabeza clava? A ver, la cabeza clava de manera frontal es esta, frontal. De costado es un clavo que, dicho sea de paz, se clava en las paredes. ¿Cuál era la función? Eran dioses guardianes que aterrorizaban a los enemigos. Ojos de serpientes, bocas con colmillos. Eso es lo que se cree, ¿no? A ciencia cierta no lo sabemos. ¿Y el del costado? ¿Cuál sería? ¿Cuál costadito? Ah, ¿por qué no tiene ojitos? Ah, por el desgaste, ¿no? El desgaste, recuerda, tiene más de 2000 años de antigüedad. La lluvia, los golpes han podido provocar que o se caiga o se desgaste, no se ve. ¿Entiendes? Bien, te mencionaba que si bien es cierto, Tello ilumina el Perú trayendo desde Ancash las cabezas clavas, los monolitos, y no solamente de Chavín, porque Tello también descubre Paracas. De Paracas trajo momias, trajo los mantos Paracas. Aquí en Lima lo amamos, nos enseñó de la cultura. Hoy en día lo que sabemos de Chavín y de Paracas es por Tello. Pero cuando tú te vas a Chavín, a Ancash,
Y cuando te vas a Paracas, los pobladores de las zonas no lo quieren mucho, porque dicen que Tello les robó, porque dicen que Tello se llevó su riqueza, porque esto no es de Lima. Las cabezas clavas no son de Lima, las cabezas clavas eran de Ancash, tendrían que estar ahí. Pero bien, es un tema muy complejo, ¿no? ¿Qué harías tú si fueses ministro de Cultura? ¿Lo llevarías a Ancash? ¿O lo dejarías aquí en el Museo de Arqueología y Antropología del Perú? Complicado, ¿no? Complicado, sinceramente. ¿Qué harías tú con los mantos Paracas que se trajo Tello desde Paracas a Lima? Exacto, buena respuesta. En su lugar natal posiblemente no le den tanta importancia como le damos aquí en Lima, puesto que somos la ciudad más poblada y está la mayor cantidad de universidades, ¿no? Sí, exacto. Y estoy también de acuerdo con eso. Yo creo que si estuvieran en su lugar natal, posiblemente lo venderían o lo rematarían a cualquier postor. Pero a pesar de que en Lima están muy bien cuidadas, los mantos Paracas sufrieron un robo ya hace un promedio de 10, 15 años, no recuerdo bien. Un robo muy, muy grave. Se robaron los mantos Paracas. No uno ni dos, se robaron varios mantos, ¿no? Dicen que decenas de mantos Paracas. ¿Cómo se los robaron? Vino una señora y dijo, me los voy a llevar a Israel para mostrarlos en los museos, hacer una gira de los mantos, y luego los traían. Esa señora se llama Elian Carr, esposa de Alejandro Toledo, el expresidente. No, nunca se devolvieron, nunca se devolvieron, no se sabe dónde están. Pero lo sacó de Pueblo Libre diciendo eso, ¿no? Elian Carr está con orden de captura, es la ex primera dama. Claro, la están buscando, sí la están buscando. Miren, por interno, profe, pero ¿por qué no la buscan? No, sí la están buscando. Miren, estas son posiblemente las cosas por las cuales recordamos más a Chavín. Nada, Ediel, nada. Mira, en arquitectura teníamos pirámides truncas, plazas semi-hundidas, galerías subterráneas. Entre las ruinas vemos el templo de Chavín de Huántar, centro principal. En la escultura vemos una escultura lítica. Fueron los mejores escultores del Perú antiguo. Y en los restos vemos el lanzón monolítico, Estela Raimondi y el obelisco Tello. Ya que están, pues, ¿no? Estela Raimondi, el lanzón monolítico, ¿no? Y acá nuevamente Estela Raimondi con algunas de sus características. Así se hacen los ciegos. Estela Raimondi actualmente representa a la Universidad Villarreal. Te cuento esto como anécdota. La Universidad Nacional Federico Villarreal es la única universidad del Perú que no tiene un escudo como tal. Lo que tenemos en realidad es la Estrella Raimondi, que representa la síntesis cultural del Perú. La primera unión de culturas que hay en el Perú lo tiene la Universidad Villarreal como símbolo, la Estrella Raimondi, donde se representa al llamado Dios de los báculos. Ahí está el Dios de los báculos, que tiene en cada mano dos cactáceas. Se cree que son dos cactáceas, dos San Pedros, con características antropomorfas y además somorfas. Vemos que desde un ángulo, eh, un rostro, ¿no? Del dios con los dientes, ¿no? Estos afilados, pero si tú lo ves de arriba hacia abajo, o sea, al revés, vas a poder apreciar al caimán. Vemos aquí las patas de ave de rapiña, puede ser un águila o un halcón, las serpientes en el cinto, las cactáceas,
caimán, serpientes, lleno de animales de la selva. Se ve también que esta parte, donde hay serpientes, acá se ve mejor, es como un tocado, como una corona. De 4 personajes que podrían ser serpientes. Esto es el obelisco Tello. El obelisco Tello. Por un lado, se aprecia el caimán macho y por el otro lado, el caimán hembra. Hay que tener buen ojo, o sea, una paciencia única para poder ver parte por parte de este obelisco, que tiene además cosas interesantes. Vamos a verlo ya aquí mejor, aquí está en detalle este dragón macho, ¿no? O caimán macho por un lado y luego caimán hembra por el otro. Por ejemplo, vemos aquí en este obelisco un jaguar y vemos bastante la cruz. La cruz, está por todos lados la cruz. ¿Qué me vas a decir? ¿Son cristianos? No, papá. Se sabía que los Chavín eran grandes astrónomos. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. ¿No? Claro, acá en serpiente, ¿no? Algo. Los detalles, yo estoy dándote los detalles así, de manera muy minuciosa, pero te puede venir un examen. ¿Cómo te puede venir un examen? ¿Qué cultura del antiguo Perú le rendía culto al jaguar, caimán y serpiente? Ya, pues con toda la explicación que te di, no me vas a decir penasca, palaca, te mato, te busco y te crucifico. Ya sabes que es Chavín, Chavín. ¿Sí? Claro, más o menos no te van a preguntar, ¿no? ¿Cuántas uñas tenía el caimán? Pues no te van a decir eso, ¿no? Bien, el jaguar acá tiene varias cruces, y esto es debido a que, obviamente, no es por el cristianismo, no tiene nada que ver con el cristianismo, tiene que ver con uno de los mayores conocimientos que tenían los chavín. Uno de sus mayores conocimientos de la cultura chavín vendría a ser la astronomía. Eran grandes astrónomos, visionarios del espacio, y obviamente conocían las constelaciones. Una constelación que siempre seguían era justamente esta, la cual es conocida en la actualidad como la Chacana. La Chacana, o como dicen los europeos, la Cruz del Sur. Ahí está representada por la Chacana. Bien, estos detalles te doy para que tú los tengas. No te preocupes, en tu examen de admisión no te va a venir cuántos dientes tiene el caimán, no te va a venir así, pero quiero que lo veas, lo observes y no se te olvide, ¿no? Acá veo más serpientes, el caimán por aquí de perfil, el caimán por acá de costado, un hombrecito por acá, seres antropomorfos por aquí, la patita por allá, su cosita por acá, ya tienes varios datos. Bien, te lo doy para que lo puedas seguir viendo. Te lo voy a pasar obviamente por el WhatsApp. Bien, o si no te lo paso acá nomás por el Zoom. Esta es la parte final, la parte baja. Esto aparentemente representa, mira, el semen de la yuca, mira, ¿no? Interesante. O el pene del gato, ¿no? También con serpientes. El pene del gato, Dios mío, qué miedo, ¿qué es esto? Córranse del caimán, es un caimán con pene de gato. Acá abajo vemos el cóndor en diferentes formas, un brazalete en el tobillo, y así vemos más formas, ¿no? La pata del caimán,
y debajo de la pata del caimán una cabeza trofeo, que además viene con maní, ¿no? Germinando el maní, algo alucinante, no es imaginación. En metalurgia, ¿qué nos dejan? Técnica de repujado y martillado en oro. Religión, principal centro cultista del Perú antiguo, del Perú antiguo. Su dios principal, Viracocha, o Viracocha. Trilogía, es lo que te decía hace un instante. ¿Cómo te viene tu examen de admisión? ¿Cuáles son los dioses más importantes? Cóndor, jaguar y serpiente. Ahí está. Siempre lo vas a ver, ¿ya? Ahora te pongo aquí la imagen de Viracocha. Esta imagen de Viracocha no corresponde a Chavín. Esta imagen de Viracocha corresponde a Tiahuanaco. Pero que yo quería que tú veas la semejanza entre ambos. El dios de Chavín y el dios de Tiahuanaco. ¿Hay similitud? Sean sinceros, jóvenes. ¿Hay similitud? ¿Se parecen ambos dioses? ¿Qué ves tú de igual? ¿Qué similitud tienen estos dioses? Que no se desarrollan en el mismo tiempo ni en el mismo lugar, porque Chavín es de Ancash y Tiahuanaco viene del altiplano, Puno. Interesante, ¿no? Cómo se conectan a través de la religión. Se parecen demasiado, así es. Las manos cogiendo los báculos. Los báculos. En este caso, cabezas, ¿no? De águila, puede ser cóndor, ¿no? En este caso, acá también lo tiene, pero de costadito, perdón, mirando de frente. Sus ojos, él es el llamado el dios visco, llamado y conocido como el dios llorón. Él también tiene su dios, este tiene los ojos también como si se hubiera metido un cigarrito, jajaja, y estuviera todo, ¿no? Medio raro, ¿no? Se ha metido su cigarro marca jajaja, y está, Dios llorón. Este parece más violento. Como que conozco ese cigarro, oye. Las uñas, claro, ¿no? Se ve más. ¿Cuál es más violento? ¿Cuál parece más violento? ¿El Chavín o el Tiahuanaco? Yo creo que el Chavín, ¿no? El Chavín es más violento, ¿no? Dientes por todos lados, garras por todos lados. El de Tiahuanaco como es más sublime, más espiritual, ¿no? Es más, mira, aquí hay, mira, dientes de felinos, garras, pero mira acá, pues mira el Viracocha de Tiahuanaco, tiene carita sonriendo, parecen emoticón, ¿no? Esos que pones en el WhatsApp, uñitas cortas, ¿no? Medio afeminado, uñitas cortas, ¿no? Ay, no uso uñas largas y me hacen bullying. No, este sí más bravo, uñas largas, más tosco, ¿no? Muy buena observación, buena observación. Nunca me he dado cuenta de las uñas, es la primera vez que me doy cuenta de las uñas. Y por acá el cóndor, ¿no? Este cóndor tiene una cara de pero desgraciado, una cara de. Él también se metió su cigarro, jajaja, y está todo loco, mira, está caminando todo por las calles. Acá parece que tiene un cuchillo, ¿no? Es un cóndor, un cóndor. Esto es Chavín, ¿no? Alucinante, hermoso. Te recomiendo, vayan a Ancash, visiten Chavín. Su cerámica. Es que lo que pasa es que Chavín quería demostrar eso, que la gente tenga el miedo a los dioses. Con miedo a los dioses pueden manipularlos, pues. Y acá viene la cerámica, ¿no? Una cerámica monócroma, que es decir, un solo color, incisa, estos huequitos es inciso, o sea, tallado por dentro, y de alto relieve, ¿no? Como esta tipo serpiente, ¿no? Esto es alto relieve, mira.
Este es alto relieve. Esto es inciso, los puntitos, inciso. Monócromo, un color. Listo. Color, un solo color negro. Y acá en este caso tiene un color medio bronce, ¿no? Medio marrón. Listo, vamos a... Otra vez, ¿qué dios? El jaguar. El jaguar. Y bien, ahí hemos terminado con lo que es Chavín. Vamos a pasar a la otra cultura, ¿ya? Vamos a pasar a la otra cultura que corresponde es Paracas, ¿no? Paracas. Claro, ahí con respecto a qué periodo corresponde Paracas, Paracas a grandes rasgos, Villarreal lo pone en lo que vendría a ser el primer intermedio, que Paracas tiene su máximo apogeo en el primer intermedio, pero Paracas ya existía desde antes, Paracas existía desde el primer horizonte. O sea, cuando el primer horizonte estaba acabando, Paracas aparece. ¿Sí? Y como aparece en la parte final del primer horizonte, se le cataloga dentro del primer intermedio. ¿Bien? Sí, no entiendo tu preguntita, ¿para qué se usaban qué cosa? A ver. La última parte del PPT, profesor, de Chavín. Ah, ya, las cerámicas. Sí. Cerámica utilitaria, que podía ser para almacenar bebidas o para guardar semillas, y también decorativa. Esa es la función que tiene la cerámica en Chavín, ¿no? Utilitaria, se utiliza para ciertas cosas, ¿no? Como guardar bebidas como la chicha, o simplemente decorativa. En el caso de, ya más adelante, cuando veamos Mochica sí tenía otras funciones, ¿no? Como la de informativa. Moche es mucho más complejo en cerámica. Chavín no, es sencillo. Vamos con Paracas. Paracas tiene dos periodos, dos partes. Y fíjate acá, Paracas, acá la imagen que te he puesto es de un personaje dentro de un manto Paracas. Y dime si acaso no se parece a los dioses que hemos visto hace un instante. Otra vez, un personaje que agarra dos báculos, posiblemente, ¿no? Dos serpientes. O como, bueno, hace poco estuve en Arequipa, así es influencia también. Y en Arequipa estuve con un señor en un recorrido por algunas ruinas y mencionaba que estas no eran serpientes en el caso de Paracas, sino son los llamados 100 pies. Y sí, tiene razón, son 100 pies. No es serpiente, son 100 pies. Pero ¿por qué acá ponen 100 pies? Es el caso de que en Paracas creían mucho en la vida después de la muerte. Y el mensajero de los dioses en la mitología andina es el 100 pies. El 100 pies es el mensajero que va y viene al reino de los vivos, reino de los muertos. O sea que Paracas lo pone ahí. Y se parece mucho a nuestro Dios que hemos visto hace un instante, ¿no? Cultura Paracas, ¿qué dice la parte conceptual? Dice acá, la cultura Paracas es uno de los grupos culturales con mayor influencia chavín. Se desarrolló en la península de Paracas y abarcó la cuenca del río Ica. Los Paracas habitaron básicamente la actual región de Ica entre los años 700 a.C. al año 300 después de Cristo. Te voy a repetir, Paracas tiene dos fases, Paracas cavernas y Paracas necrópolis. ¿Bien? Paracas cavernas y necrópolis. Ahora vamos a ver las características. En tu separata que se te ha mandado, en tu PDF, está
las características detalladas, una por una. ¿Y quién descubrió la cultura Paracas? La cultura Paracas también la descubre Julio César Tello. Julio César Tello, en el Cerro Colorado. La imagen nos habla, nos dice una escena de una operación conocida como la trepanación craneana. Trepanación craneana. Sabemos que el primer horizonte Chavín es 100% teológico, basado en el miedo a los dioses. Pero el primer intermedio, ya con Paracas, vemos estados militares, desarrollo regional con uso de armas. Vemos las guerras por la posesión de tierras agrícolas. Es por eso que se necesitan médicos. Y en el Perú aparecen los médicos más importantes de este periodo. Los Paracas son conocidos como los mejores médicos. Los Paracas son recordados por sus grandes logros en este asunto de la trepanación craneana. Muchos de los entierros encontrados en Paracas, necrópolis y cavernas se les va a encontrar con los huesos de la cabeza rotos, astillados. En algunos casos con unos huecos ocasionados por una incisión, un corte, hecho posiblemente de obsidiana, y luego cubierto con una lámina de oro. Si tenías dinero, si eras pobre, te ponían un pedazo de calabaza. Eso no aseguraba el éxito del acto quirúrgico. Sin embargo, los Paracas lo van a hacer. Los mejores médicos, Paracas. Bien. Un segundo. Se me movió esto. ¿Qué dice en mi parte conceptual? Menciona aquí, dícese. Las divinidades de la cultura chavín empezaron a perder influencia que habían tenido en gran parte del territorio andino, debido a que los sacerdotes tuvieron errores en sus predicciones astronómicas. Profesor, ¿cómo es que los sacerdotes chavín tuvieron errores? Bueno, normalmente no se equivocaban, conocían muy bien los movimientos de las estrellas y con eso las estaciones del año. Se sabe que muchas de las caídas de las culturas del antiguo Perú son por cambios atmosféricos o cambios climáticos, ¿no? Cambios climáticos, que se dan básicamente por los llamados fenómenos del Niño. ¿Bien? Lo cual afectó la actividad agrícola de los pueblos peregrinos. Es así como se inicia la decadencia del culto al felino y surgen cultos regionales por cada región. No te olvides que Paracas es de Ica, básicamente Ica, ¿ya? Vinculados a divinidades locales en los diversos territorios del Perú. Todo ello marcaría el fin del horizonte temprano. También entró en decadencia el Estado teocrático, es lo que te decía, mira, entra en decadencia el Estado teocrático. Pierden el poder los sacerdotes, característica del horizonte temprano, eran teocráticos. ¿Cuál era el estamento social más importante? Los sacerdotes. Pero ya en el intermedio, en el primer intermedio, pierden el poder. Quienes son reemplazados por militares, que también hacían el papel de sacerdotes. Es decir, estados teocráticos militares. Ya pues, ¿no? En esta nueva organización política, los sacerdotes guerreros son militares, pues, constituyen el nuevo grupo de poder. Su presencia fue necesaria debido a que en esta época las poblaciones comenzaron a disputarse el control de las tierras de cultivo y el agua de los ríos, sobre todo en Ica, desierto, viviendo en constantes luchas y enfrentamientos. Por ello, en las sociedades de la época
Se consolida en el poder una casta militar que compartiría el poder con los sacerdotes. En el aspecto económico, para aprovechar al máximo el agua de los ríos, se desarrollaron técnicas de irrigación. Técnicas de irrigación. Te cuento una anécdota, mire chicos. No ocurrió en Ica, ocurrió en Trujillo. En el primer gobierno de Alan García, se gastaron millones de millones en hacer unos trabajos en los ríos de la costa norte, en Trujillo básicamente. Alan García trajo ingenieros alemanes, austriacos, para decir que iba a ser lo último en tecnología. Resulta que a medio estudio para hacer los canales, prevención del fenómeno del Niño, estos ingenieros europeos descubren que donde iban a hacer los canales, los acueductos, iban a hacer su trabajo, todo lo que el gobierno les había pedido ya existía, pero estaba enterrado y correspondía a los mochica. Sí, habían restos arqueológicos de canales, de acueductos y demás tecnología hidráulica de los moche. Se fueron patas arriba. Oh, ¿qué pasó acá? Pues? ¿Qué fue mano? Dicen. ¿Qué fue mano? ¿Para qué me pides que haga algo si ya está hecho? Bien. Igual cobraron su plata y lo hicieron encima de lo moche. Porque Alan García dicen que era muy preparado todo, pero en su primer gobierno era una bestia, sí. Que me disculpe el finado, en paz descanse. Pero el primer gobierno destruyó Chanchán. Él destruyó Chanchán. Porque hubo un fenómeno de niños, llegaron las lluvias, y en vez de proteger, ¿no? Con, qué sé yo, pues toldos grandes, cayó la lluvia y mandó construcción civil. ¿A qué? A que tarrajeen Chanchán. Chanchán en más del 50% está rajeado con cemento. Solamente son muy pocos lugares que conservan su lugar, su material real, ¿no? De adobe. Pero bien, lo hizo Alan García. Esto no lo sabías. Bien. En el aspecto económico, te decía que para aprovechar al máximo el agua de los ríos se desarrollaron técnicas de irrigación, las que van a permitir el mejoramiento de las actividades agrícolas. En este contexto surge en la región Ica la cultura Paracas. Bien. ¿Quién descubrió Paracas? Julio César Tello. Julio César Tello. En el medio geográfico vemos aquí, en la costa del sur del Perú, Julio César Tello y Torillo, perdón, Torillo y Mejía vieron una cultura surgida a fines del horizonte temprano, que denominaron Paracas. Paracas significa vientos. Los primeros hallazgos se encontraron en la península de Paracas, en la actual región Ica. A partir de allí se expandieron por todos los valles de la región. Se sabe, el descubrimiento de Paracas fue casual. Tello había escuchado de que habían encontrado, lógico, cerámicas, unas momias por ahí. Y se sabe que cuando estaba en el Cerro Colorado, Tello iba con su burro, su caballo, qué sé yo, y este animal metió la pata en un hueco. A la hora de sacarlo del hueco se da cuenta que era un hueco profundo, 8 metros de profundidad de este hueco. Se decide excavar y encuentra lo que sería Paracas Caverna. En la actualidad, frente al Cerro Colorado, donde fue descubierto Paracas, existe el Museo de Paracas, el cual tuve el gusto y el honor de visitar hace menos de medio año. En el mes de julio me fui a Paracas y conocí este museo, tenía ese sueño de conocer ese museo. Pude ver momias encontradas in situ, en el mismo lugar donde fueron encontradas se construyó el museo. Es algo increíble, se los recomiendo. Pero también me di cuenta de algo, ¿no? De que la gente de ahí no lo quiere a Tello, porque justamente en ese museo solamente hay una momia. Y dicen que solamente hay una momia, porque Tello se llevó todas las momias a Lima. Según los paraquenses, dicen que no solamente se llevó a Lima, sino también hizo su reventa, pues, tipo Bad Bunny, pues, ¿no? Su reventa, su momia la vendía. Para aquella época la arqueología y la antropología no estaba desarrollada, hablamos 1919, 1920.
No estaba la arqueología ni la antropología, no había esa facultad en San Marcos. Profe, Villarreal tampoco, pues Villarreal recién aparece en 1960. Entonces no había esa facultad. ¿Cómo estudia Tello? Él simplemente agarraba las mames y las calateaba. Le sacaba los mantos, sacudía, y pues adivina pues de qué murió Tello. ¿De qué creen que murió Tello? Acá no existe la maldición de la momia, que si sacas una momia te mueres, se muere tu mamá, tu papá, tu abuelita y tu perro, no. Acá viene simplemente negligencia, ¿no? Porque si tú abres un cuerpo que está sepultado por más de 2000 años, ¿qué crees que va a salir de ese cuerpo? ¿Qué crees que va a salir de ese cuerpo? ¡Ay, la maldición de la momia! Escarabajo. No, papá. Van a salir microorganismos fermentados por miles de bacterias. Imagina, pues, esa es la palabra, intoxicación. Tello muere por problemas pulmonares, por problemas en los pulmones. No había mascarilla KN95, no había guantes. Eso que Tello básicamente dormía con las momias porque él vivía en el museo. Y en el museo no había una momia, habían cientos de momias, cientos. Él junto con Toribio Mejía Céspedes se dedican a este estudio. Tello estudió básicamente Paracas Cavernas, mientras que Toribio estudió Paracas Necrópolis. Bien, esta es la ilustración clásica, ¿no? De Paracas Cavernas, me imagino que ya la has visto, ¿no? Aspecto político, a partir del estudio de las momias y fardos funerarios, pareciera que hubieron combatido bastante, ya que junto a los fardos se encontraron ondas, cuchillos y obsidianas. Cuchillos de obsidiana, que es una roca volcánica, porras y hachas de granito, con los mangos de madera o de hueso de ballena. Ojo que usaron los huesos no solamente de ballena, sino también huesos de pelícano, ¿no? Para hacer instrumentos musicales. En lo económico vemos que los paraquenses se adaptaron a las duras condiciones del desierto. Para ello realizaron las macas o huachaques, que consistía en excavar hasta la capa freática, es decir, agua subterránea, la filtración de los ríos que viene por debajo de la tierra. La pesca y la recolección de mariscos fueron la base de su economía. En lo social, la población se agrupaba en aldeas dedicados a la pesca. No contaban con centros ceremoniales, excepto el templo de ánimas altas. Hubieron entierros en la falda de los cerros, como el Cerro Colorado. Esto demuestra que existieron jerarquías sociales y una ideología religiosa similar o parecida a Chavín. Aspecto cultural, lo textil, destacan mucho en textilería. Las telas presentan varias técnicas, los tintes usados se extraían de vegetales. Trabajaron 7 colores obteniendo hasta 190 matices. ¿Bien? En cerámica, bueno, pues la producción alfarera presenta entre las dos fases planteadas por Tello. Según Tello hubieron dos fases, ¿no? Obviamente la que sería cavernas y luego la necrópolis, ¿no? En cerámica no destacan, es utilitaria, y luego, bueno, se sabe que Paracas evoluciona, ¿no? Porque se sabe que la evolución de Paracas es Nazca. Aquí está. Este cuadro es importante, considero que lo tienes que aprender. Obviamente todo lo tienes que saber, pero quiero hacerle énfasis acá, a Paracas Cavernas y Necrópolis. Quiero que veas los detalles. Léelo con paciencia, léelo. Mira, mira, mira lo que dice, compara. Vamos a subrayar lo más importante, ¿te parece? Para que tú no lo olvides. Te voy a pedir que no lo olvides, porque estos son datos. Datos que sí vienen en examen. Todo tienes que saber, pero estos datos no puedes olvidar. Bien, te doy un minuto para que lo leas. Ambos. Fíjate y haz tus propias comparaciones y yo luego lo subrayo. Te doy 60 segundos.
Listo, a ver. Aproveché para tomar un poquito de agüita. Veamos aquí la comparación de los datos que tienes que tener en cuenta y que, como te digo, no puedes olvidar. ¿Bien? Mira, te pongo aquí. Primero, cavernas, obviamente el tiempo de los 700 al año 100 antes de Cristo, y esto dura hasta después de Cristo. Primer dato importante, ¿quién estudia Paracas Caverna? Julio César Tello. ¿Quién estudia Paracas Necrópolis? Toribio Mejía Césped. Bien, eso tienes que saberlo. Luego, la forma de las tumbas, en el caso de Paracas Cavernas, tiene forma de botella o copa invertida, mientras que la forma de Paracas Necrópolis tiene la forma de ¿qué? De fosas rectangulares, semisubterráneas. ¿Bien? Luego, esto es importante. El principal centro o capital de cavernas es Tajahuana, mientras que Necrópolis es Topará. Bien, esos datos, 3 de cada uno, tienes que saber. Sencillo, ¿no? Bien, continuamos. Trepanación craneana. Es una operación quirúrgica que consistía en extraer el hueso dañado del cráneo. La parte trepanada era cubierta con láminas de oro y o calabazas. Acá vemos, mira, este es un fardo funerario. Esto es una momia Paracas. El fardo funerario llevaba en el centro un cadáver momificado en posición fetal, para que el muerto pasara al más allá en la forma en que vino al mundo, forma fetal. Tenía forma cónica y podía medir hasta 1,60 m de alto por 2 de ancho. Cuando tú vas a ver una momia, normalmente lo primero que vas a ver es, bueno, un montículo de forma triangular. Tiene una forma triangular esto. Bien. Donde la primera capa de telas son telas sin mayor decoración. Hablamos de una tela gris, crema, algo burda, hecha de algodón. Mientras que las capas interiores, las que están por dentro, tienen un trabajo elaborado. Estas ya son telas bordadas, muy elaboradas y finas. Al costado de la momia, que está en posición fetal, haciendo semejanza a que cómo vino al mundo, así como fetito, vemos ofrendas, maíz, cuchillos, tocados con plumas. Es lo que se encontraba normalmente. Y esta es la cerámica. Dentro de las culturas peruanas vemos dos tipos de cerámicas muy importantes. Está la cerámica pictórica y la cerámica escultórica. Pictórica y escultórica. En el caso de Nazca, son los más grandes ceramistas pictóricos. Colorido. Hablan de muchos colores y varias tonalidades. Mientras que los moche o los mochica utilizaban cerámica escultural, escultórica, ¿no? Alto relieve. Sin embargo, los Nazca no usaban el alto relieve. Un segundo. ¿Quedó claro, chicos? Hasta aquí acabamos con Paracas y de aquí en adelante ya vamos con Nazca, ¿ya? Cultura Nazca,
y estoy hablando de la cerámica, que es en lo que más destaca. Sí, chicos, no te vas a confundir. ¿Ah? Hasta aquí Paracas, y aquí vamos con Nazca. Bien, Nazca, cultura Nazca fue escrita por primera vez por el arqueólogo alemán Max Uhle, quien condujo las excavaciones en el cementerio de Ocucaje. Ocucaje es una región de Ica, rodeado por muchos cerros, ¿no? En la actualidad puedes visitarlo. Max Uhle la denominó protoide anterior a Tiahuanaco. Recordemos que Tiahuanaco es una cultura del altiplano, pero se relaciona mucho con la cultura nazca. Es más, de la unión de Nazca y Tiahuanaco, junto a la Huarpa de Ayacucho, se forma la cultura Wari, no lo olvides. ¿Bien? Su territorio abarcó los valles de Chincha, Pisco, Ica y Nazca, y Acarín. Su centro principal fue Cahuachi, en el valle de Nazca, y entre sus expresiones más espectaculares destacan las inmensas líneas y figuras de animales ejecutadas sobre las pardas pampas pedregosas de Nazca. ¿Quién descubrió la cultura nazca? Sabemos que Chavín fue Tello, que Paracas fue Tello. En el caso de Nazca sería el alemán Max Uhle. Origen de Nazca, Paracas, necrópolis. El tiempo que se desarrolla en el año 100 al 700 después de Cristo. Su centro, Cahuachi, es considerado la ciudad más importante para ellos. Su extensión va desde el Valle de Pisco, la parte más norte, y hasta Acarí, al sur en Arequipa. Esto es parte de la cerámica. Dice que es considerada la cerámica pictórica más importante de América precolombina. Usaron muchos colores excepto el azul, por respeto a su dios. Entre sus características vemos el doble pico, forma globular, base redonda, polícroma, 11 colores, ausencia del verde y azul debido a su dios, que era el mar. Lo respetaban mucho y no usaban ese color. Por ahí se puede encontrar una que otra cerámica, pero normalmente no lo hacían. Ceramios Nazca, decoración naturalista y estilizada. Representan aves, mariposas, flores, peces, y tenían el famoso horror al vacío. Todo estaba pintado, nada dejaban sin pintar. Los seres que se representaban eran antropomorfos. Los famosos, o las famosas líneas de Nazca. Uno de los aspectos más sobreponderantes de la cultura nazca es de los geoglifos, descubiertos en la pampa de San José, entre Nazca y Palpa, por el ayudante de Tello, Toribio Mejía Césped, en 1930. Ellos lo denominaron los caminos ceremoniales. En 1941, Kozok y su esposa Rose visitaron el lugar para cerciorarse si se trataba de un sistema de canales, pero inmediatamente se dieron cuenta de que eran líneas y figuras que ellos relacionaron con el movimiento de los astros y los cuerpos celestes. A fines de este año, María Reich se convirtió en la principal estudiosa de la línea de Nazca, popularizándose la hipótesis de que ese lugar era un antiguo observatorio astronómico. María Reich ya falleció, pero se le atribuye a ella el cuidado de la línea de Nazca, siempre con su escoba en la mano, que hizo que se ganara el apodo de la loca de la escoba. María Reich estaba muy familiarizada, se creía incluso que estaba loca con respecto a esta relación con los Nazca. Resulta que María Reich en un accidente perdió un dedo de la mano. Entonces ella tenía en la mano solamente 9 dedos. 9 deditos. ¿Bien? Y resulta que en Nazca existe una figura llamada las manos. Y estas manos tienen 9 dedos. No 10, no, 9 dedos.
Es por eso que ella creía que en su vida anterior había sido una princesa o reina Nazca. Bien, uno de los principales problemas que tuvieron los personajes que vivieron en los desiertos del Perú era el agua. Sin embargo, la cultura nazca va a salir de esto y va a enfrentar el problema de la falta del agua con su tecnología hidráulica. Vemos los acueductos de Cantayoc, técnicas agrícolas muy desarrolladas. Construyeron una red de canales, pero como el agua de los ríos del área no eran suficientes, aprovecharon también el agua del subsuelo. Para hacerlo, inventaron una técnica hidráulica diferente a los otros pueblos costeños. Para ello construyeron acueductos, reservorios y canales. ¿Bien? Eso es Nazca. ¿Bien? Y para culminar, vamos a irnos con la última cultura de la noche. Vamos a ir con la cultura moche, o mochica, o muchic. A ver, a ver. Ahí está. Listo. Cultura mochica se desarrolla también en el intermedio temprano, año 100 al 800 después de Cristo. Descubridor, al igual que Nazca, Max Uhle, fue bautizado con ese nombre por Tello. ¿Por qué por Tello? Porque Max Uhle no le decía mochica, le decía proto-chimú. Max Uhle pensaba que esto era la cultura chimú en su fase inicial. Pero Tello dijo, no, eso no es chimú, esta es otra cultura. Y esta cultura se llama mochica o muchic, debido al río que lo cruzaba. Ubicado en la costa norte, abarcó el valle de Moche, Trujillo, Chicama, Vilú y Chao, Lambayeque. Por el sur llegó hasta Guarmey. Estratificación social. A ver, tenía una influencia chavín, su sociedad militarista, aristocrática y guerrera. Vemos aquí el CIE Kich, jefe supremo, el Alaek, señor de un valle, el sacerdote encargado de los ritos religiosos y el pueblo conformado por artesanos y comerciantes. ¿Bien? No te olvides, el CIE Kich y el Alaek son los más importantes, siendo el CIE Kich jefe supremo. Bien, el Alaek solamente de un lugar pequeño. Mira, esto, finalmente los llanas por prisioneros de guerra. Su lenguaje fue el muchik. Este posiblemente sea una de las pocas culturas que dieron al mundo a conocer que teníamos escritura. Se sabe por estudios sanmarquinos y villarrealinos que la cultura inca tuvo escritura, pero que el español nunca la pudo descifrar. Inca tuvo escritura conocida como la escritura payariforme. Aparte de esta escritura payariforme, los moche dejan en su cerámica una biblioteca completa de hechos ocurridos en la época del intermedio temprano. Vemos aquí que esta sociedad es esclavista. Vemos aquí los esclavos cargando, llevando a un señor, hombres desnudos, asemejando esclavitud. Por encima de ellos hay un ser superior, rodeado por deidades. Esto lo vemos en las cerámicas. Ellos también utilizarían el terror, ¿no? El miedo. Vemos aquí al dios decapitador, Ayapaek, un dios terrorífico,
Veo también un poco de influencia chavino en los dientes, posiblemente, ¿no? ¿Qué significa este Dios? Este Dios vino del mar, en teoría, ¿no? Es lo que se cree, puesto que, a ver, vemos aquí, sus cabellos vendrían a ser las olas, eso representa. ¿Mm? Hay varias representaciones ahí. Otros dioses importantes, la luna y el mar. ¿Sí? La luna sí, el mar ni. Cerámica te dije hace un instante, ¿no? Importante. Es un huaco retrato. Acá también tengo otra versión del huaco retrato, ¿no? Alto relieve, realista, colores, guindas, en tonalidad guinda roja, marrón y crema o amarillo. Existen otros tipos de cerámica. La escultórica, vemos la que te mencioné, huacos retratos, estados de ánimos y enfermedades, ¿no? Vemos aquí el huaco patológico que te mencioné hace un instante. Huacos eróticos simbolizan la sexualidad, también te la mostré hace un instante. Aquí está, sexualidad. Muy bien. Huaco patológico de enfermedades, huacos amorfos, representaciones diversas con caracteres humanos, diversidad y enlace social. Es la mejor cerámica escultórica de América prehispánica. Ojo, mejor cerámica escultórica. Porque si el examen te viene, ¿cuál es la mejor cerámica pictórica? ¿Qué me responderías? A ver, leo el chat. O el micro, como quieras. ¿Cuál es la mejor cerámica pictórica? Chicos, ¿qué cultura es pictórico? Xiomara, Nayot, muy bien, Yaneli, muy bien. Muy bien, Xiomara. Solamente dos, somos 50 en el águla. Somos 50, vamos, Dylan. Ya, por ahí se equivocaron. Por ahí se equivocaron. ¿Cuál es la mejor cerámica pictórica? Es, a ver, ¿quién me lo dice por el micrófono? Pictórica. No, mochica es escultórica. Escultórica. Nazca, profesor. Muy bien, así es. Cuando te digo, la mejor escultura escultórica es mochica. Si te digo pictórica es Nazca, 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 Nazca. Por favor, Nazca. Nazca usaron muchos colores, entre 9 a 11, en muchas tonalidades. Te voy a enviar, tú ya tienes el material en tu poder. Igual te voy a enviar las diapositivas para que sigas reforzando. ¿Bien? Ya. Ellos, los moches, también tuvieron pictórica, pero no destacan, o sea, es pintado, usan colores básicos. Los Nazca no, los Nazca usaron muchos colores, excepto el azul o el verde. En lo pictórico, forma de cerámico, uso de azagollete y estribo, poseen base plana, picogollete y cuerpo globular. Las escenas representadas eran básicamente la vida diaria, ritos y diversidad social. Vemos aquí una escena, por ejemplo, de guerra, de muerte y de matanza. Esta escena, mira, vemos cuerpos mutilados, cabezas, brazos, y acá un hombre con piedras atacándolos. Esto es una guerra. Y acá acá hay un señor con un pene en la mano, es un pene. Por Dios, qué vergüenza, mi inocencia, no lo voy a ver. Chicas, tápense los ojos. No vean eso, ustedes son muy niñas. Listo, mejor lo veo. Hidráulica, bueno, también tienen acueductos, ¿no? Canal de Cumbre en Chicama, acueducto de Ascope, San José. En agricultura utilizaron abono de las islas guaneras y cosecharon y cultivaron el maíz, frijol, payar y usaron las irrigaciones. Vemos aquí la arquitectura. Arquitectura grande, no es cualquiera, es muy grande. La Huaca del Sol, por ejemplo. Recuerda lo siguiente, imaginemos que te viene un examen. ¿Qué material utilizaron en las huacas de la costa norte? Recuerda esto, no tienes que romperte la cabeza, usa la lógica nada más. Si hablas de la costa, hablas de lugares desérticos, de mucha arena, tierra. ¿Qué van a utilizar, pues, mi amor? Van a utilizar el adobe.
El barro. No te van a poner barro en la clave. Se van a poner adobe, adobe, adobe. ¿Y cuál fue el principal material utilizado en la arquitectura de la sierra? Por ejemplo, los huaris, Tiahuanaco, los incas utilizaron la roca, la piedra. ¿Ya? La piedra. Muy bien, Ediel, muy bien. Huaca de la Luna, culto al dios Ayapaec o el dios degollador. Huaca Rajada, donde se encontró el señor de Zipán. Pregunta clásica de examen, ¿no? ¿Quién descubrió al señor de Zipán? Nuestro amigo Walter Alba, ¿no? Por si acaso, cuando tú estudies, profe, yo voy a Villarreal. En Villarreal hay un Walter Alba, pero no es el arqueólogo. Hay un profe muy reconocido en la Villarreal, fue mi profesor en la universidad. Walter Alba de Villarreal Walter Alba es un profesor de carrera de geografía y ha escrito más de 5 libros pedagógicos en geografía. Hay otro Walter Alba de San Marcos, que es este, el que te habla y el que te descubre al señor de Zipán. Bien, el señor de Zipán fue encontrado en la Huaca Rajada, no te olvides. Bien, chicos, y aquí y hasta aquí nos vamos a quedar. Espero que me hayas entendido, que me haya hecho entender, que te haya gustado. Y bueno, por el tiempo nos quedamos ahí, ¿no? Si no, nos expandíamos un poquito más con las preguntas. Bien, chicos, es todo conmigo. Y tenemos 8 minutos.